hermanos, sabemos que la salvación es un regalo que nos hace nuestro Señor, que el Evangelio, como lo presenta nuestro Señor en su palabra, es sumamente sencillo. Tan sencillo que si lo presentamos de una manera correcta, un niño lo puede comprender. Y esa precisamente es una de nuestras responsabilidades, el presentarlo de una manera correcta. Esa es una de nuestras misiones, el que podamos aprender la palabra de Dios para poder transmitir su mensaje de una manera sencilla, de una manera correcta, porque vemos que muchas veces la influencia del mundo ha llegado a dificultar todo esto con técnicas y con cosas que no encontramos en la palabra de Dios y que muchas veces se ha llegado a corromper, como vemos en muchas sectas y en muchas iglesias, muchas denominaciones, donde el Evangelio ya no es de salvación, sino de prosperidad. El plan de Dios es perfecto y sabemos que no podemos hacer nada para mejorarlo. No hay nada que podamos poner, como dicen coloquialmente, en nuestra cosecha para que el Evangelio pueda ser mejor de lo que ya el Señor lo presentó en su palabra. Obviamente hay recursos, herramientas que tenemos a la mano y que nos pueden ayudar a tener una mayor difusión, pero no hay nada que podamos cambiar en la palabra del Señor para mejorarla. Sería tanto como tratar de corregir a Dios, y eso pues no podemos hacerlo. La salvación es solo por fe y solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si realmente somos salvos, hermanos, debemos de tomar la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura hasta los últimos confines de la tierra. Y es muy valioso que cada uno en lo particular tengamos esta actividad de compartir con las demás personas el evangelismo, el mensaje del Señor. Pero es muy importante que como iglesia no olvidemos este mandato, porque el Señor nos enseña que debemos de mandar gente a predicar la palabra de Dios. ¿Qué es esto? A compartir con los demás, hacerlo como lo hacía la iglesia del primer siglo. ¿Qué hacían? No tenían Facebook, no tenían estas herramientas de las redes sociales. ¿Y qué era lo que hacían? Iban casa por casa, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, después país por país, compartiendo la palabra de Dios. Vemos, van a ser bastantes versículos, entonces quien pueda irlo siguiendo, quien sea bueno para el esgrima, los invito. Yo los traigo, ya hice trampa, ahora los traigo escritos para no entretenernos y que no se haga muy largo esto. Si los pueden ir siguiendo y el que guste, al final le puedo pasar las citas bíblicas. Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vemos cómo aquí lo primero que hizo Andrés fue llevar a su hermano a los pies de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, traer personas a los pies del Señor. Es nuestra obligación primaria. Después de alabar, después de todo lo que hacemos, es una de las obligaciones más grandes que tenemos, porque es un mandato que hizo el Señor. Y vemos en la palabra de Dios que hay mandatos que hizo a ciertas personas, a ciertos grupos, pero este mandato es uno de los que son universales y lo mandó a todo mundo. Esto quiere decir que si somos cristianos tenemos la obligación de evangelizar, y como iglesia es lo que tenemos que hacer. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y prediquad el Evangelio a toda criatura. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, evangelizar no significa, como muchos que ya hemos dicho que tienen el complejo de Espíritu Santo, no significa que vamos a salvar a nadie. Nosotros no tenemos ese mandato. Nuestro mandato es compartir la palabra.
Nuestro mandato es hablar con las demás personas acerca del Evangelio del Señor, de las buenas nuevas. Segunda a los Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Juan 6:47, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay manera alguna en que podamos nosotros pretender llegar a la gloria, que podamos pretender ser salvos si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación en las obras, no hay salvación en una denominación, en una iglesia, por bautizarse, por guardar el sábado, por hablar en lenguas. La única salvación está en la obra redentora de nuestro Señor Jesús, que bajó del cielo, se encarnó de María, predicó, padeció por nuestra causa, el único justo, pagó por nuestros pecados, fue crucificado, murió en la cruz, fue sepultado, venció la muerte, resucitó al tercer día, subió al cielo y nos dice su palabra que un día vendrá para juzgar a vivos y muertos, por todo lo que hicimos, por todo lo que no hicimos. Más adelante vamos a hablar de eso, hermanos, que es bien importante que el hecho de que somos salvos no quiere decir que no va a haber un juicio para nosotros también. Recordemos que la palabra de Dios nos habla del tribunal de Cristo, donde va a haber recompensa para todos los que hicieron la obra del Señor Jesús. Nos salvamos de la condenación, pero no del juicio. Y eso es algo que muchas veces como cristianos olvidamos. Hay muchas recompensas, como nos comentaba nuestro hermano pastor, en vida para los cristianos, pero no termina ahí. La vida del cristiano no termina con su muerte. La vida del cristiano comienza con la muerte. ¿Por qué? Porque venimos a ser eternos gracias a nuestro Señor Jesús. Y si pretendemos pasar la eternidad con Él, debemos de saber que va a haber un juicio para nosotros, que somos salvos, y que en ese juicio serán otorgadas coronas para cada uno por lo que hizo. Y eso no es una ambición, es simplemente el querer ser un buen hijo de Dios. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto de palabras del Señor Jesús es el Evangelio. Vino, murió por nosotros, pagó nuestros pecados y resucitó. En pocas palabras, eso es lo que necesitamos saber. No debemos de temer, no debemos de tener vergüenza por compartir la palabra de Dios. Ni tenemos que sabernos la Biblia de tapa a tapa. Es sencillo el Evangelio. Él ya lo hizo todo por nosotros, hermanos, y no podemos hacer absolutamente nada que ayude a nuestra salvación. Simplemente creer en Él, aceptarlo como Señor de nuestra vida, seguirlo y obedecerle. Él nos manda que ganemos almas para su reino. Y acabamos de leer en este pasaje que Pablo dice que Él se hacía como judío para con los judíos para ganarles. Se hacía como sin ley para ganar a los que no tenían ley. Incluso Pablo menciona que por Él se iban a salvar. Y sabemos que no era que Él los salvara, pero Él era copartícipe en esta salvación, en este ministerio. Era tanto el amor que sentía Pablo por los perdidos, que él sentía que él era partícipe activo en esta salvación. Y ese celo, ese amor debemos de tenerlo nosotros. No solamente el que somos salvos y venimos a la iglesia y que el mundo haga como pueda. Ahora, el concepto de ganar almas lo encontramos, es bíblico, en Proverbios 11:30. Y recordemos que no es el que salvemos, es simplemente que lo menciona la palabra de Dios. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Quién de nosotros, hermanos, si vemos a alguien que está en peligro, no nos compadecemos? ¿Quién de nosotros no se preocupa cuando sabemos que alguna otra persona está enferma? ¿Quién de nosotros cuando un niño se acerca y nos pide una moneda no pensamos si habrá comido ese día? Y eso hablando de la gente que no conocemos.
¿Y qué hay de su destino final, hermanos? ¿Qué hay de sus almas? ¿No es más importante salvar el alma que el cuerpo? Pensamos en hacer obras de caridad, cosas buenas por la gente para que no sufra en vida. Y nos preocupamos así por toda esa gente que va directamente al infierno. Son palabras duras, hermanos, pero viene aquí en la palabra de Dios. Dice que todos aquellos que no crean tienen un destino, y es el lago de fuego, es el infierno. Marcos 8:35, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El evangelizar es un compromiso personal. Es un compromiso con esa persona que nos escucha. Es un proceso que comienza con hablarles de Cristo. Y si lo aceptan, de discipularlos y acompañarlos en ese trayecto. Y muchas veces es lo que la gente no quiere, el compromiso. ¿Por qué? Porque, híjole, pues le voy a hablar y si me dice que sí, híjole, pues lo voy a tener que invitar a la iglesia y lo voy a evangelizar y voy a tener que estar al pendiente de esa persona. Y nos quita tiempo para el mundo, hermanos. Porque ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Solamente estar al servicio del Señor. Primera a los Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vemos una vez más cómo el apóstol Pablo resume el evangelio. Lo que yo aprendí es lo que tienen que enseñar. ¿Y qué es? Que Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados y resucitó. Eso es todo lo que es el evangelio. Podemos adornarlo con más pasajes y con más cosas, pero es básicamente en todos los pasajes concernientes al evangelio es de lo que van a hablar. De la muerte expiatoria de Cristo, su resurrección. Cómo venció a la muerte, cómo subió al cielo y cómo va a venir a juzgarnos otra vez. No hay más que buscar del evangelio, hermanos. No hay secretos, no hay técnicas ocultas, no hay nada más que acercarnos a una persona. Si el Espíritu Santo, si Dios dispuso que esa persona se salve, nos va a escuchar en ese momento. Ahora, yo recuerdo que la primera persona que fue a mi casa, bueno, a la casa de mi suegra, fue el hermano Chava. De esta iglesia, todos lo conocen. Él fue la primera persona que nos habló, a mí en lo personal, del evangelio. Él sembró, pero cuando él me habló yo no me convertí. No porque no lo hubiera hecho bien, porque no era el momento de que yo lo hiciera. Vino otro, el hermano Carrillo, y en ese lapso fue cuando yo recibí a Cristo. No porque lo hubiera hecho mejor, porque era el momento que Dios tenía para mí, para que yo creyera y me salvara. Hermanos, no tengamos miedo de que la gente nos rechace. Ahora, ¿cuántos hemos venido a Cristo también por nuestras esposas? Porque gracias a mi esposa, gracias a Nena, yo empecé a venir al templo también. El hermano sembró, otra persona regó, otras personas, porque fueron muchos los que mandaron después de Cristo. ¿Pero quién del crecimiento? El Señor. Hermanos, cuando predicamos y nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios. Nosotros ya cumplimos. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No dice si son buenos maridos o malos maridos, si son cristianos o no son cristianos. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de los Corintios 7:16. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Vemos que esto puede ser de cualquiera de los dos lados. Hermanos, si alguien viene solo al templo, no pierdan la esperanza de que algún día su pareja, si la tienen, se pueda convertir por medio de su testimonio.
Tenemos ejemplos en esta iglesia donde personas se han convertido muchos años después gracias al testimonio de las esposas. Y nos dice aquí, quizá harás salvo a tu marido. No quiere decir que esa persona es el Espíritu Santo y la vas a salvo, pero por medio de su testimonio, de su insistencia, de continuar en la obra del Señor, finalmente el Espíritu Santo puede hacer la obra en esa persona. ¿Qué quiere decir? Que esa esposa, ese esposo, evangelizó años a su pareja por medio de su testimonio, de estarle hablando continuamente, hasta que en un momento fue propicio para que esa persona creyera. Y a mí así me pasó. Yo soy un ejemplo de eso. Ustedes saben que yo no era cristiano. Yo me convertí aquí en esta iglesia. En esta iglesia acepté al Señor. ¿Por qué? Por esas personas que estuvieron sembrando la semilla en mí. Porque mi esposa con su testimonio me acercó al Señor. No perdamos la esperanza, hermanos. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Otra vez la promesa, hermanos. Esta labor, además de la recompensa que tenemos en la tierra, va a tener una recompensa en los cielos. No perdamos de vista eso. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y somos conductos y debemos de ser conductos y debemos de estar preparados para ser usados por el Señor. Ese debe ser el anhelo de todo cristiano. Si somos cristianos que venimos a calentar la banca, no le servimos al Señor. Debemos de ser cristianos activos, cristianos que estemos dispuestos a servir en su obra. ¿Alguien conoce es un conferencista, pero también es predicador, es evangelista, de hecho es bautista? Se llama Nick ¿alguien recuerda a Nick Vujicic? Que no tiene brazos ni piernas. ¿Lo han visto alguna vez en internet? No tiene brazos ni tiene piernas. Y anda por todo el mundo predicando la palabra de Dios. ¿A quién le falta aquí un brazo o una pierna? Gracias a Dios todos estamos completos. Y no evangelizamos. Vi varios ejemplos de personas que en sillas de ruedas están evangelizando. Personas que no tienen la capacidad física de transportarse como nosotros. En ciudades donde Durango sería un fraccionamiento, una colonia nada más. Y se trasladan por sus medios para evangelizar y cumplir este mandato. Nuestra responsabilidad es presentar el Evangelio de una manera clara. Pero si creen o se aceptan a Jesucristo, nuestra responsabilidad es discipular, acompañar y guiar. Y ahí es donde todo se pone interesante, hermanos, porque no estamos dispuestos muchas veces a ir casa por casa y mucho menos predicar en nuestro tiempo a otra persona, porque tenemos siempre cosas más importantes que hacer. Tenemos el trabajo, tenemos actividades, o simplemente no tenemos ganas. Estamos cansados para hacer la obra del Señor. Y el Señor cuando se cansa de ayudarnos y de bendecirnos. Y esto es amor a las ovejas perdidas del Señor. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y si no vamos, hermanos, ¿quién les va a predicar a esas personas? ¿O es responsabilidad de otros que vayan a las otras iglesias? Que ellos ganen almas. Y no es para traer gente a la iglesia nada más, hermanos. Porque el Señor no nos manda a llenar iglesias, no nos manda a llenar templos, nos manda a llenar el reino de los cielos con personas salvas. Aquí no importa si cuando le predicamos a alguien se va a la primera, a la quinta, a la sexta, a la octava, a la iglesia que sea. Lo importante es que esa persona sea salva, no que se venga a nuestra iglesia y tenemos muchos aquí.
Ezequiel 3:17. Vemos cómo desde el Antiguo Testamento todo apunta al Señor Jesucristo, todo apunta a su obra redentora y todo apunta a evangelizar. Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú le amonestares, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Todas esas personas, hermanos, que están a nuestro alcance, que una vez se cruzaron por nuestro camino y no les hablamos de Dios, no les hablamos de las buenas nuevas, su sangre está en nuestras manos. Y yo sé que es muy fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 3:19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nuestro trabajo es hablarles nada más. Que crean es trabajo del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio con un vecino, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que la compartimos con un compañero del trabajo? Con un familiar, con un amigo, con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Cuándo fue la última vez que nos cruzamos con alguien y le hablamos de Dios? A veces nos es muy fácil, hermanos, hablar de moda, de deportes, de música, de comida, porque es de lo que está lleno nuestro corazón, hermanos. Dice la palabra de Dios que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y si tú hablas de eso, hermano, de eso está lleno tu corazón. Si no hablas de Cristo es porque tu corazón no está lleno de Cristo. Mucha gente en redes sociales, incluso hermanos de esta iglesia, suben memes, suben a dónde van a comer, qué hicieron, qué no hicieron, y ni una sola mención de la palabra de Dios. Si ustedes ven esos muros, jamás van a pensar que son cristianos, solo porque aparece el nombre y los conocemos. Es una herramienta que podemos utilizar, no para evangelizar, porque el evangelio es en persona, pero sí para transmitir la palabra de Dios, ir sembrando semillas. Hay gente que incluso sobre chistes con doble sentido. Yo lo he visto. Eso no refleja ser cristiano. Eso no refleja a Dios en nuestro corazón. Por eso la importancia de cuidar nuestro testimonio en todos lados, de que tengamos un buen testimonio y no que aparentemos. Ay, voy a quitar esto para que no se note. No, lo quitamos porque no queremos que nos vean, pero ya lo hicimos, ya lo dijimos, ya lo pusimos. Eso es lo que la gente ve y percibe de nosotros porque es lo que en realidad somos. Hermanos, el Señor llamó a los fariseos hipócritas y sepulcros blanqueados. Y eso es lo que muchas veces somos los cristianos. Somos hipócritas y somos sepulcros blanqueados. Damos una muy buena apariencia a la gente, pero en realidad no tenemos ese celo en el corazón por la gente que va a ir al infierno, porque no nos preocupamos por ellos, la verdad. Nos preocupamos por que coman, porque estén bien, porque tengan salud, porque no sufran, pero no por su alma. Oramos como ese fariseo dando gracias al Señor de que no somos tan malos como el mundo. Pues siquiera ya somos salvos, ya no nos portamos tan mal. Yo cuando llegué al Señor dejé de fumar, ya no tengo vicios. Tomador nunca fui, pero ya no tengo vicios, ya soy mejor que los que fuman. Hermanos, obedecemos al Señor. Queremos que la esposa se someta y obedecemos al Señor nosotros. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, obedecemos al Señor. Queremos que nos vaya bien en la vida y obedecemos al Señor. ¿Con qué cara le pedimos al Señor que nos bendiga? ¿Con qué cara le pedimos al Señor que nos ayude? Si no hacemos lo mínimo que nos pide el Señor, ni siquiera nos pide que hagamos lo imposible porque la gente se convierta. Nos pide que le hablemos de Cristo, de algo que nos debería de dar gozo,
Hermanos, cuando tuvieron su primer amor, su esposa, su esposo, ¿no querían a todo el mundo hablarle y decirle? Menos a los papás porque los regañaba, ¿verdad? Pero querían que todo el mundo supiera, que todo el mundo se enterara que estaban enamorados, que tenían a la mejor persona del mundo a su lado. Y eso es lo que debemos de hacer con Cristo, hermanos. Presumirlo en todos lados, que sepan que lo tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón, que somos cristianos. ¿Qué le reprocha el Señor en Apocalipsis a las iglesias? Olvidaste tu primer amor. Y eso es lo que un día el Señor, aunque seamos salvos, nos va a decir. Te olvidaste de mí, te conformaste con salvarte tú. ¿Y los demás? ¿No te importó que se fueran al infierno? ¿No te importó que no se salvaran? Te olvidaste de tu primer amor, que era yo, nos va a decir el Señor. Y luego nos preguntamos por qué el mundo está como está, por qué México está como está, por qué nuestra ciudad está como está, hermanos. Y no es culpa del gobierno, ni es culpa del crimen organizado. Es culpa suya y mía, porque no estamos predicando en la calle. No estamos yendo casa por casa con los vecinos avisándoles del Señor. Nuestra culpa es no transmitir la palabra del Señor. La gente no necesita una mejor vida. La gente no necesita mejores empleos. La gente no necesita nada más que a Cristo en su vida. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Te da miedo evangelizar? ¿Te da vergüenza? Pídele al Señor valor. Pídele de nuevo. Señor, dame fuerza para evangelizar. ¿No les da fuerza pena salir en los videos bailando, haciendo ridiculeces? ¿No les da pena subir lo que suben a las redes sociales? Pero sí les da pena hablar del Señor. ¿Sientes que no tienes la capacidad? Estudia la palabra de Dios. Pídele sabiduría al Señor. El Señor dice que si le pedimos la sabiduría nos la va a dar. ¿Qué otra objeción tenemos para no predicar? ¿El tiempo? ¿Las ganas? Eso ya depende de nosotros, hermanos. Evangelizar, hermanos, no es hacer conciertos. La música es para alabanza, no para evangelizar. Yo no encontré ni un ejemplo en la palabra de Dios donde se evangelice por medio de premios, por medio de música, por medio de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Si alguien sabe, les encargo la cita, pero yo no encontré ninguna. La única forma que constantemente nos enseña el Señor es hablar. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Nada más. No hay otra forma. Por eso les digo que las redes sociales tampoco es una forma de evangelizar. Aunque pongamos versículos, aunque pongamos un testimonio, no es hablar con la gente. Y eso es lo que la palabra nos insta y nos manda. ¿Ustedes creen que Dios no iba a saber que en un futuro iba a existir todas estas herramientas? Pero en ningún momento sin ningún tipo de mención. Ya escribían, ya había papel. No dice repartan volantes. Dice hablen de la palabra de Dios. Porque pararse en una esquina a repartir volantes tampoco es evangelizar. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de hablar con la gente, de transmitir el mensaje de Dios, no es evangelio. Porque no hay ese compromiso personal de invitar a la persona a seguir a Dios. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, el inconverso no se va a convertir. No porque Dios no tenga el poder, porque no era parte de su plan. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí natural entendamos por el inconverso. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, este pasaje nos lo dio nuestro hermano pastor la semana pasada. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Obviamente sabía leer porque estaba leyendo en voz alta. Pero no puede una persona entender si nosotros no le hablamos del Señor, si nosotros no le predicamos, no le discipulamos,
no van a entender, porque el Señor definió los roles en este plan de salvación. Nuestro rol es hablar con las personas y el rol del Espíritu Santo es dar la salvación. El rol del Señor Jesús fue morir por nosotros para el perdón de pecados. Todo está estructurado de una manera perfecta. No hay nada que modificar en este plan. Evangelizar ahora no es solamente responsabilidad de unos cuantos. No es la obligación del pastor, ni de los diáconos, ni siquiera del ministerio de evangelización. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. En la palabra de Dios no dice que va a ir una persona u otra a evangelizar. Dice que debemos de ir todos. Ahora, muchas veces el pretexto es que no tenemos el don de evangelismo. Pues el don de evangelismo no existe, no viene en la palabra de Dios. Viene el don de evangelista, pero no el de evangelismo. Efesios 4, 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La gente que no se ha convertido no es el cuerpo de Cristo. La gente que no se ha convertido no son los santos. Y la edificación del cuerpo de Cristo es solamente para la iglesia. El don de evangelista es cuando alguien tiene ese toque especial para enseñar a los hermanos a evangelizar y que todos podamos salir a hacer evangelismo. Pero no es un pretexto para no hacer la labor que el Señor nos dio. Una persona que tiene el don de evangelista es una persona que es llamada a motivar y entrenar a los cristianos a predicar el evangelio. El predicar el evangelio no es un don, sino la responsabilidad de un cristiano verdadero. Todo cristiano tiene el mandato de evangelizar. El don de evangelista se manifiesta en la capacidad espiritual de equipar a los cristianos a evangelizar. Hermanos, ni siquiera tenemos el pretexto de que si salimos nos van a encarcelar o nos van a matar como en otras partes del mundo o en otras ciudades que ya se da aquí en México. Vivimos en una ciudad donde es fácil evangelizar. No tenemos todavía esas limitaciones que tienen en otras partes. Segunda a los Corintios 5 y 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor nos manda una y otra vez a nosotros a que prediquemos el Evangelio de salvación. Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de vivir se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una vez más, nos insta a trabajar y nos promete una recompensa más allá de esta vida. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hechos 28:23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. No es a la de la fiesta de diciembre, no vayan a creer que es esa posada. A los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Dios, Lucas 14:23, Dios el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces debemos de hacer hasta lo imposible para forzar a las personas a entrar al reino de Dios. Y no por nuestra propia fuerza, hermanos, sino en la fuerza del Espíritu Santo.
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Segundo a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, los invito a que van a su alrededor, volteen hacia los lados y hacia atrás. El templo está vacío. Y no porque haya faltado mucha gente, que faltan algunos, pero por lo general es lo que vemos. Y más en las clases. Y más en las actividades que no son el culto. Y esto, hermanos, es porque no evangelizamos. Dice la palabra que cómo van a escuchar, cómo van a creer si nosotros no les hablamos. Si nosotros no les transmitimos la palabra de Dios. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Debemos avergonzarnos, hermanos, de no estar predicando la palabra de Dios, de no estar evangelizando, de no estar haciendo lo que el Señor nos insta a que hagamos, de portarnos como niños en la fe, siendo cristianos adultos. Hay un plan, hermano, que tiene el Señor. Y no viene otro plan alternativo en la palabra de Dios. El único plan que el Señor nos da es hablar con las personas de Cristo. Y es lo único que el Señor tenía en su palabra para que nosotros lo cumpliéramos. Asumamos nuestra responsabilidad. Invito a todos y sobre todo a mis hermanos varones, jefes de familia, padres, tíos, abuelos. Tomemos esa responsabilidad que el Señor nos da. Porque recordemos que el Señor va a juzgar a todos, pero nos va a juzgar más duramente a cada uno de nosotros, a los hombres. Porque nos dio ese rol de guiar a nuestra familia. Nos dio ese rol de ser los evangelistas en nuestra casa. Josué 24:15, y con eso termino. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios les bendiga, hermanos.